Bienvenidos mis apreciados hermanos a la lectura comentario de la lección de Escuela Sabática número 10, en la cual estaremos hablando de esta lección importante, compartiendo lo que la lección nos dice y dando nuestro punto de vista, esperando que ustedes también puedan comentar allí en la casilla de comentarios. Más cerca de Cristo, ese es nuestro propósito y es lo que deseamos estar siempre. Así que vamos a orar para que el Señor nos guíe y podamos estar unidos a Él. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Dios por tus bendiciones, por tus cuidados. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, pedimos tu compañía, tu dirección, para que estés con cada uno de nosotros. En Jesús te lo pedimos todo. Amén. Sábado 27 de agosto. La templanza en el crisol. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Si nosotros vamos a lo que nos dice el diccionario, podemos encontrar que para la palabra mansedumbre encontramos algunas definiciones importantes. Por ejemplo, docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Es decir, nos ayuda a relacionarnos con las demás personas. Eso hace la mansedumbre. Se opone a la ira, al rencor, evita que el cristiano caiga en sentimientos de venganza. La mansedumbre hace al cristiano suave en sus palabras, y no solamente en sus palabras, también en sus acciones, porque es una causa-consecuencia. Esto es el significado del texto Mateo 5:5, que es el que nos corresponde en esta lección para memorizar, y nos dice: bienaventurados porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es importante entonces cultivar la mansedumbre en nuestra vida, no solo en nuestra vida cristiana, sino también en nuestra vida social, con nuestros compañeros de trabajo, en nuestro estudio, con nuestros familiares. No escuchamos que se utilice mucho la palabra manso, excepto tal vez cuando leemos sobre Moisés o estudiamos las bienaventuranzas. Tampoco es difícil descubrir por qué. La mansedumbre se define como soportar el agravio con paciencia y sin resentimiento, como lo hablábamos ahora. No es de extrañar que no escuchemos mucho al respecto. Difícilmente es un rasgo respetable en la cultura actual. ¿Por qué es un rasgo tan poco respetable en la cultura actual? Mis hermanos, porque somos personas que quizás nos airamos con facilidad, no soportamos de pronto una mala palabra, no soportamos un maltrato y respondemos de igual o peor forma. Por lo tanto, hoy en día, en la actualidad, a una persona mansa, como lo describe la palabra de Dios o como lo describe el significado que leímos ahora, es una persona boba, tonta, que se deja tratar mal sin responder. Pero a la vista de Dios no es así, porque si nosotros somos pacientes, si callamos y respondemos de manera inteligente, estaremos por encima de esa persona que nos está agraviando. Y cuando digo por encima, no quiero decir que seamos más que esa persona, sino que estaremos siendo más pacientes, estaremos siendo más inteligentes y estaremos colocando en nuestro principio lo que Dios nos quiere decir. Y lo más importante, podremos dar testimonio del amor de Dios a esa persona. Sigue diciendo que a veces la Biblia traduce esta palabra como humilde. Nuevamente, la humildad tampoco es un rasgo de carácter que la mayoría de las culturas consideren deseable. Pero la mansedumbre, soportar los agravios con paciencia y sin resentimiento, es una de las características más poderosas de Jesús y de sus seguidores. Y con todo, no es un sinfín en sí mismo. La mansedumbre de espíritu puede ser un arma poderosa en manos de quienes se encuentran en medio del dolor y sufrimiento. De hecho, el crisol es un buen lugar para aprender la mansedumbre de corazón, porque con nuestra mansedumbre, aún hechos pedazos, podemos ser testigos poderosos de Dios. Entonces, mis hermanos, miren la importancia de la mansedumbre como la parte fundamental de esta lección en nuestro día sábado. Qué reconfortante puede ser ante un dolor, ante un sufrimiento y sin lugar a dudas ante la toma de decisiones que cada uno de nosotros debe hacer en determinado momento. Ahora, en esta semana vamos a ver algo importante.
¿Cuál es la relación entre el sufrimiento y la mansedumbre? ¿Cómo podemos nosotros, con nuestra mansedumbre y aún hechos pedazos, dar testimonio a los demás? La mansedumbre, ¿cómo puede realmente ser una fortaleza y no una debilidad del cristiano? Es importantísimo que nosotros como cristianos aprendamos a utilizar cada don que el Señor nos ha dado. La mansedumbre es un arma fundamental a la hora de poder compartir el Evangelio con las demás personas. Sí, pero también de forma personal es algo importante y relevante para una fortaleza espiritual, sobre todo cuando necesitamos tomar decisiones en momentos donde la ira se sobrepone o quiere sobreponerse a la calma, a la pasividad. Vamos a ver entonces durante la semana qué nos dice esta importante palabra o este importante estudio sobre la mansedumbre y la templanza en el crisol. Domingo 28 de agosto, pan partido y vino derramado. Oswald Chambers ha dicho que debemos convertirnos en pan partido y vino derramado. Para los demás, ¿qué crees que quiso decir con esto? Vamos a anotar algo importante. De principio a fin, en la Biblia hay ejemplos de personas que fueron partidas para servir a los demás. Moisés fue llamado a soportar olas interminables de chismes y críticas al conducir al pueblo a la tierra prometida. José fue llamado a una experiencia que implicó traición y cárcel cuando ocupaba un puesto de servicio en Egipto. En cada caso, Dios permitió las situaciones que la vida de su pueblo pudiera llegar a ser un teatro de su gracia y cuidado, no solo para sí, sino también para el bien de los demás. Dios puede usarnos de la misma manera. Es fácil sentirse enojado o herido en esas situaciones, pero como señalamos en la lección del sábado, la mansedumbre es la capacidad de Dios que nos da para soportar esas cosas con paciencia y sin resentimiento. Ahora bien, mis queridos y apreciados hermanos, como hemos hablado, enojarse es algo sencillo, airarse es algo fácil, nos llega de un momento a otro en una situación, en una decisión que tenemos que tomar, o no estamos de acuerdo con algo que nos dicen y por naturaleza nuestro enojo salta a la vista primero que nuestra mansedumbre o que nuestra calma para tomar decisiones. Como es una capacidad de Dios, es un don de Dios, es algo que representa a Dios, nosotros como cristianos estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo. Por lo tanto, la mansedumbre nos lleva a acercarnos a Dios en ese carácter que Él quiere proyectar en los demás. Por eso el título de la lección de hoy, pan partido y vino derramado, quiere decir en ese énfasis que muchas veces en la vida debemos soportar dolores, tristezas, angustias, cosas que nos pueden llevar a tomar decisiones fundamentales para nuestra vida. Dios permitió situaciones en la vida de su pueblo para llegar a moldearlo a un momento que pudiera ver al Señor. Entonces, de la misma forma, también nosotros somos moldeados para que alcancemos esa mansedumbre. Leamos Ezequiel 24:15 al 27. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Ezequiel pasa por ese crisol? El texto bíblico y la palabra del Señor nos dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches ni llores ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de morturios, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y te cubres con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo: ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma. Y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada, y haréis de la manera que yo hice.
No os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas, y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades, y gemiréis unos con otros. Ezequiel, pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor, y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos, y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas. Ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y hablarás y no estarás más mudo, y les serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. En Ezequiel 24:24 Dios dice: Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Mediante el ejemplo de Ezequiel, el pueblo de Israel llegaría a convencerse de la verdad acerca de quién era Dios, Jehová el Señor, y verían esta verdad al experimentar el cumplimiento de la profecía de la vida de Ezequiel, simbolizada y el sufrimiento que enfrentó. ¿Quién sabe cuántas personas también verán a Jehová el Señor en nuestros pedazos rotos? Este relato de Ezequiel es importante, mis queridos hermanos, en el sentido relevante de nuestra vida. Muchas veces cuando el dolor toca nuestra puerta, cuando estamos rotos, cuando estamos quebrantados, cuando estamos en tristeza, nostalgia, sufrimiento, pensamos que Dios se ha alejado, o pensamos que por más de que nosotros tratemos de solucionar lo que está sucediendo en nuestra vida, no pasa absolutamente nada. También quizás podemos pensar que no somos una buena influencia para alguien más, o que nadie más ve en nosotros algo importante, pero es allí, incluso en nuestros pedazos rotos, como dice la lección, donde Dios puede obrar maravillosamente para que otras personas puedan conocer del amor del Señor, para que otros puedan ver el poder de Cristo reflejado en nuestra vida o incluso en nuestra situación. Muchas veces pasamos por la pérdida de un familiar, como pasó con Ezequiel, o quizás hemos perdido un trabajo, no tenemos suficiente dinero para solventar una situación. Son muchas las partes de nuestra vida que son afectadas en diferentes momentos. No sabemos la razón, la circunstancia por la cual sufrimos en algún instante, pero en esos pedazos rotos es donde Dios quiere experimentar la bendición que tiene preparada para ti y para mí. Tarde o temprano la vida misma nos quebranta a todos. Estamos expuestos, no somos o no estamos en un círculo o en una burbuja donde el pecado o donde las circunstancias malas no nos van a tocar. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este sentido? ¿Qué lecciones aprendiste cuando estabas quebrantado? ¿Cómo puede el Señor usar tu alma hecha pedazos para ayudar a otros? Lunes 29 de agosto, interceder pidiendo gracia. Lee Éxodo 32, 1 al 14. ¿Qué papel cumple aquí Moisés? Los invitamos a que puedan leer allí la palabra del Señor. Después de que el pueblo comenzó a adorar el becerro de oro, recordemos que en Éxodo 32 nos habla de esa desesperación que el pueblo de Israel sufre porque Moisés se ha ido al monte Sinaí a hablar con el Señor y no regresaba. Por lo tanto, el pueblo necesitaba un líder visible, un líder que estuviera allí. Y en esa desesperación, pues Aarón es el quien paga los platos rotos de esa desesperación y también comete el error en suplir esas necesidades que el pueblo requería. Entre comillas decimos necesidades porque por ningún motivo era necesario crear ídolos visibles para adorar. Después de que el pueblo entonces comenzó a adorar el becerro de oro, Dios decidió que habían ido demasiado lejos y anunció que destruiría al pueblo y haría de Moisés una gran nación. Pero en lugar de aceptar el ofrecimiento de Dios, Moisés suplicó a Dios que mostrara gracia por su pueblo y Dios cedió. En Éxodo 32, 1 al 14 plantea dos cuestiones importantes. En primer lugar, el ofrecimiento de Dios de destruir al pueblo rebelde y bendecir a Moisés fue una prueba para él.
Dios quería que Moisés demostrara cuánta compasión sentía por este pueblo terriblemente desobediente, y Moisés pasó la prueba. Al igual que Jesús, suplicó misericordia para los pecadores. Esto revela algo muy interesante. A veces Dios también puede permitir que enfrentemos oposición, que pasemos por el crisol para que Él, nosotros y el universo expectante podamos ver cuánta compasión tenemos por los descarriados. En una situación similar a la de Moisés, ¿cómo hubiésemos reaccionado nosotros? En la actualidad podemos en algún momento orar por un hermano que está pasando dificultades, o quizás orar por nuestra iglesia para que sea rehabilitada. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Nosotros o nuestro prójimo? En determinado momento, ¿qué decisión tomaríamos al ver comprometida la vida espiritual de muchas personas, la destrucción espiritual, como lo iba a hacer Dios con el pueblo? Y Moisés intercede, prefiere quitarse privilegios para que el pueblo sea perdonado y dada una nueva oportunidad. Moisés no es egoísta, Moisés no es egocentrista, Moisés no mira su propio bien como quizás muchas veces nosotros lo hacemos. Es importante también que a veces ese crisol por el que estamos pasando nos lleva a aumentar esa compasión y esa mansedumbre. ¿Qué razones dio Moisés para pedir al Señor que no destruyera a Israel? En segundo lugar, este pasaje muestra que la oposición y la desobediencia son un llamado a demostrar gracia. La gracia es necesaria cuando la gente menos la merece, pero cuando menos la merece es también el momento en que menos nos apetece ofrecerla. Cuando María, la madre de Moisés, lo criticó y luego enfermó, él clamó al Señor para que lo sanara de la lepra. Cuando Dios se enojó con Coré y sus seguidores y amenazó con destruirlos a todos, Moisés cayó sobre su rostro para suplicar por la vida de ellos. Y así sucesivamente vemos en la Biblia historias y momentos en los cuales el Señor ha intercedido por su pueblo, por medio de sus profetas, por medio de aquellas personas que han suplicado una nueva oportunidad y el Señor ha cedido. Piensa en la gente que te rodea y que crees que son lo que menos merecen gracia. ¿Cómo puedes con mansedumbre y humildad abnegada hacer una revelación de la gracia de Dios para ellos? Qué importante es que aprendamos a tener humildad, mansedumbre, sencillez. En nuestra iglesia hay un problema fundamental que se ve en muchas ocasiones, y es que por momentos nos creemos más que otros. Quizás porque predicamos muy bien, cantamos excelente o tenemos un don que casi nadie tiene o que casi nadie posee. Ese orgullo, ese egocentrismo muchas veces causa división, y lo único que logra hacer en nuestra iglesia o en nuestro entorno es que sea más difícil el trabajo. Por eso nosotros no podemos ser una piedra de tropiezo. No podemos seleccionar y decir este merece gracia y pensar que somos perfectos. No es nuestra labor. Nuestra labor es simplemente con mansedumbre y humildad ser un agente, un medio, una conexión, un lazo que una a esas personas con Dios. Pero primero somos nosotros quienes debemos estar unidos al cielo. Martes 30 de agosto, amar a los que nos hieren. Qué difícil mensaje y qué difícil enunciado. Amar a una persona que nos hiere, amar a alguien que nos ha hecho daño. Pero, ¿cómo es ese amor? Vamos a ver qué nos dice entonces la lección y cómo podemos comentarla. Alguien dijo cierta vez: por ende, amar a nuestros enemigos no significa que debamos amar el polvo en el que está enterrada la perla. Significa que amamos la perla que yace en el polvo. Dios no nos ama porque por naturaleza seamos dignos de su amor. Llegamos a ser dignos de su amor porque Él nos ama. Cuando miras a tus enemigos, ¿qué ves normalmente? ¿La perla o el polvo que la rodea? ¿Qué vemos cuando pasa una persona que no nos cae tan bien? ¿Qué vemos cuando alguien hace algo que nos da mucha ira? Cuando hieren a personas que son importantes para nosotros.
qué pasa por nuestra mente, qué le deseamos. Todos esos sentimientos son los que nosotros debemos aprender a controlar. Mateo 5, 43 al 48 es algo importante, porque Jesús nos manda y nos llama y nos da el consejo de amar y de orar por nuestros enemigos. ¿Qué ejemplo nos da Jesús con respecto a esto? La vida del Señor es un claro ejemplo total de que amar a nuestros enemigos es algo que sí se puede hacer. Es algo que definitivamente traerá recompensas para nuestra vida espiritual y para nuestra forma de relacionarnos con las demás personas. En este texto de Mateo 5:45, Jesús utiliza un ejemplo de su Padre Celestial para ilustrar cómo debemos tratar a los que nos hieren, quienes quizá nos empujan a la peor forma de crisol. Jesús menciona que su Padre derrama la bendición de la lluvia sobre justos e injustos. Si Dios da lluvia incluso a los injustos, ¿cómo deberíamos nosotros tratarlos también a ellos? Jesús no quiso decir que siempre debemos tener sentimientos cálidos con todos los que nos causan problemas, aunque esto también es posible. Fundamentalmente el amor por nuestros enemigos no pretende ser un sentimiento que tengamos por ellos, sino acciones específicas hacia ellos que revelen cuidado y consideración. Ahora bien, no nos pide el Señor que tengamos que ir a nuestros enemigos o a aquellas personas con las cuales no nos relacionamos muy bien. No me gusta mucho decir la palabra enemigos, porque yo creería que simplemente son personas con las cuales no compaginamos de la mejor forma. Pero hay que primar el respeto, el buen trato, las buenas palabras, porque eso revela lo que hay en nuestro corazón. Jesús concluye este pasaje con un versículo que a menudo causa mucho debate. Sed pues vosotros perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero el significado es muy claro en el contexto. Aquellos que quieren ser perfectos como Dios es perfecto deben mostrar amor por sus enemigos como Dios muestra amor por los suyos. Ser perfecto a los ojos de Dios es amar al adversario, y esto requiere ser manso de corazón, algo que solo Dios nos puede dar. Con la definición de mansedumbre en mente, recordemos, soportar el agravio con paciencia y sin resentimiento, enumera los cambios que debes hacer para permitir que el Señor te dé la clase de mansedumbre de corazón que te ayudará a tener la actitud correcta hacia sus enemigos. Es importante que nosotros tengamos en cuenta por qué el Señor nos manda o nos recuerda y nos insta a que amemos a nuestros enemigos, a que los respetemos, a que seamos mansos de corazón, porque de alguna u otra forma esto nos ayudará a ser perfectos como Dios quiere que seamos. Y esa perfección es que nosotros entendamos que debemos reflejar al Señor. Miércoles 31 de agosto, una boca cerrada. Los ejemplos más poderosos de mansedumbre en el crisol vienen de Jesús, cuando dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Sus implicaciones son tales que probablemente ni podamos imaginarlas. ¿Cómo podemos nosotros aprender del Señor, que es manso y humilde de corazón? ¿Cómo podemos nosotros encontrar un descanso en momentos de dificultad, en momentos de tristeza, en momentos donde nuestra vida es probada al máximo, cuando pasamos por ese crisol y que necesitamos una mano ayudadora que el Señor nos extiende constantemente? Ahora, lee Primera de Pedro 2, 18 al 25. Pedro da un consejo sorprendente a los esclavos, describe cómo respondió Jesús al trato injusto y doloroso y plantea qué les ha dejado ejemplo o qué ejemplo tienen para que sigamos esas pisadas. ¿Qué principios de mansedumbre y humildad en medio del crisol podemos aprender del ejemplo de Jesús, como lo expresa aquí Pedro? Primera de Pedro 2, 18 al 25 nos dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es
Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es terrible ver cuando alguien trata a otro injustamente, y es extremadamente doloroso cuando somos nosotros quienes recibimos ese trato. Debido a que normalmente tenemos un fuerte sentido de justicia, cuando ocurre una injusticia, nuestro instinto es arreglar las cosas, mientras cargamos con lo que supuestamente es una justa y recta ira. Es algo que también nos afecta, mis apreciados hermanos, y eso hablábamos ahora, cuando vemos algo que no nos parece justo, cuando vemos a alguien que está maltratando a un animalito, cuando vemos a un esposo que está maltratando a su esposa, o una esposa que maltrata a su esposo, cuando vemos situaciones que generalmente nos causan mucha ira, y más aún cuando son personas que conocemos, cuando son nuestros familiares o cuando somos nosotros mismos. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo es nuestro arreglar las cosas? ¿De qué forma podemos nosotros arreglar algo de esa manera? Es allí donde entonces juega un papel importante lo que hay en nuestra mente y lo que queremos dar a entender por medio de lo que hemos aprendido. No es fácil tener una vida, o no es fácil vivir así, a menos que aceptemos una verdad fundamental, que en todas las situaciones injustas debemos creer que nuestro Padre Celestial tiene el control y que actuará en nuestro favor. Cuando sea según su voluntad, esto también significa que debemos estar abiertos a la posibilidad de que, al igual que Jesús, no siempre nos salvaremos de la injusticia. Es que el Señor Jesús no se salvó de la injusticia. La vida de Cristo en esta tierra es un reflejo de que cada una de las tentaciones, que cada una de las cosas por las cuales nosotros tenemos que pasar, el Señor las vivió, y Él dice que sí podemos. Pero siempre debemos recordar que nuestro Padre que está en los cielos también está con nosotros y está al mando. Entender, mis apreciados hermanos, que Dios tiene el control, comprender que Cristo está al frente de nuestro barco, de nuestra vida, de nuestras decisiones, de lo que hacemos día a día, es darle esas llaves de nuestra vida y de nuestro corazón a alguien que solamente podrá tomar decisiones para bendición. Si pasamos por el crisol, no pensemos que Dios se ha equivocado. Pensemos que es algo necesario para pulir nuestro carácter, para pulir nuestra vida. El consejo de Pedro, inspirado en la vida de Jesús, es sorprendente porque parece ser que el silencio ante el sufrimiento injusto es un testimonio mayor de la gloria de Dios que arreglar las cosas. Cuando Caifás y Pilato lo interrogaron, Jesús podría haber dicho y hecho muchas cosas para corregir la situación y justificarse, pero no lo hizo. Su silencio fue un testimonio de mansedumbre. ¿En qué momentos nosotros debemos guardar silencio ante una situación? ¿Cómo podemos nosotros afrontar algo de esta magnitud? ¿Es fácil? ¿Es difícil? En clase podamos compartir nuestras experiencias en las cuales hemos guardado silencio, hemos sido mansedumbre hecha persona para dar una o dos o tres o cuatro razones de testimonio ante muchas personas. ¿Cómo podemos nosotros poner en práctica esto para nuestra vida? Jueves 1 de septiembre, nuestra roca y nuestro refugio. Pregunto antes de iniciar el estudio de este día, ¿en quién buscamos refugio? ¿En quién buscamos esa ayuda en momentos de debilidad y de tristeza? ¿Será nuestra roca Cristo Jesús? Con mucha frecuencia los más orgullosos, los más arrogantes y agresivos son los que sufren de baja autoestima. Su arrogancia y orgullo
son como una pantalla, quizás hasta en forma inconsciente, de algo que está faltando en su interior. Lo que necesitan es algo que todos necesitamos, una sensación de seguridad, de dignidad, de aceptación, especialmente en tiempos de angustia y sufrimiento. Podemos encontrar esto solamente por intermedio del Señor. En resumen, la mansedumbre y la humildad, lejos de ser atributos de debilidad, a menudo son la manifestación más poderosa de un alma firmemente arraigada en la roca. El Salmo 62, 1 al 8 nos dice: «En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Que ese sea nuestro pensamiento siempre, en todo momento, mis hermanos, que Dios sea nuestro refugio, que Dios podamos hacerlo esa prioridad y esa parte fundamental en nuestra vida. Sé que fallamos. Sé que cometemos errores, sé que en nuestro día a día nos levantamos con toda la disposición de alabar a Dios, sé que nos levantamos con toda la energía y las fuerzas de hacer las cosas bien, pero caemos, pero cometemos un error, pero fallamos, pero pecamos. ¿Y a quién vamos a acudir? A nuestro refugio, a nuestra roca firme que está allí para darnos esa mano y decirnos: volvamos a intentarlo. No podemos dejar de intentarlo, y ese es el mensaje principal de este día, jueves de la lección de escuela sabática. Sin causa alguna, los hombres llegarán a ser nuestros enemigos. Los motivos del pueblo de Dios serán tergiversados no solamente por el mundo, sino también por sus propios hermanos. Los siervos del Señor serán colocados en situaciones difíciles a fin de justificar la conducta egoísta e injusta de los hombres. Se hará una montaña de una insignificancia. Por medio de tergiversaciones, estos hombres serán vestidos con los oscuros ropajes de la deshonestidad, debido a que las circunstancias que están más allá de su control confundieron su obra. Se les señalará como hombres en quienes no se puede confiar, y esto lo harán los miembros de la Iglesia. Los siervos de Dios deben armarse con la mente de Cristo. No deben esperar que escaparán del insulto y la tergiversación. Se los tildará de excéntricos y fanáticos, pero nadie debe desanimarse. La mano de Dios está sobre el timón y su providencia guiando su obra para la gloria de su nombre. Sin lugar a dudas, mis apreciados hermanos, vendrán tiempos y momentos difíciles en nuestra vida cristiana. En el pasar de los días nosotros podemos ser testigos de los tiempos en los cuales estamos viviendo, y llegará un instante, si hemos de estar vivos, en los cuales nuestros principios y nuestra fe ha de ser probados. Para honra y gloria de nuestro Dios, esperamos tomar decisiones correctas, decisiones para vida eterna. ¿Cuán inmune eres a los reproches y las observaciones mordaces de los demás? Lo más probable es que no seas tan inmune, ¿verdad? ¿Cómo puedes aferrarte al Señor y anclar tu autoestima en aquel que te ama tanto, que murió por tus pecados, y así protegerte de quienes te desprecian? Es difícil poder ser inmune o que no nos afecten los comentarios de las demás personas, pero sí es importante que podamos acudir a Dios, refugiarnos en momentos donde nuestra mente está débil, ir a la roca cuando nos sintamos definitivamente golpeados, atrofiados, maltratados por palabras o por acciones de alguien más. Es tan importante, mis hermanos, que podamos comprender que la roca de Cristo Jesús nos estará esperando para sustentarnos y para anclarnos a Él. Viernes 2 de septiembre para estudiar y meditar.
Podemos profundizar en el Ministerio de la Curación, Importancia del Verdadero Conocimiento, página 358, y en el Deseado de todas las gentes, en el Sermón del Monte, página 265 y 281. Las dificultades que hemos de arrostrar pueden ser muy disminuidas por la mansedumbre que se oculta en Cristo. Si poseemos la humildad de nuestro Maestro, nos elevaremos por encima de los desprecios, los rechazos, las molestias a las que estamos expuestos diariamente, y esas cosas dejarán de oprimir nuestro espíritu. La mayor evidencia de nobleza que haya en un cristiano es el dominio propio. El que bajo un ultraje o la crueldad no conserva un espíritu confiado y sereno, despoja a Dios de su derecho de revelar en él su propia perfección de carácter. La humildad de corazón es la fuerza que da la victoria a los seguidores de Cristo. Es la prenda de su conexión con los atrios celestiales. Este fragmento lo encontramos en el libro Deseado de todas las gentes, página 268 y 269. Ahora, compartamos estas preguntas que nos podrán ayudar en la clase de escuela sabática. La humildad, ¿en qué medida nos permite elevarnos por encima de las heridas y las molestias? ¿Cuál crees que es la característica más importante de la humildad que nos permite hacer esto? En tu cultura, ¿cuánto se valora la humildad y la mansedumbre? ¿Se las respeta o se las desprecia? ¿Qué tipo de presiones enfrentas en tu cultura que atentan contra el desarrollo de estas características? ¿Existen grandes ejemplos de mansedumbre y humildad de gente que vive actualmente? Si es así, ¿quién es? ¿Cómo manifestó estos rasgos que puedes aprender de ella? Porque muchas veces equiparamos la mansedumbre y la humildad con la debilidad. Oh, mis apreciados hermanos, hemos llegado al final de este comentario de la lección de escuela sabática. Un comentario mediante lo que nos dice la lección que hemos compartido con ustedes y leyendo los textos importantes de la semana. Dos puntos importantes que nos podamos llevar de esta lección. El primero, no a mansedumbre. Nuestra mansedumbre, ¿en qué nivel estamos en cuanto a esto? ¿Cómo nosotros podemos aprender a ser mansos y humildes de corazón para poder estar más cerca de Cristo y sobre todo dar un testimonio vivo del amor del Padre Celestial y que podamos también, sin lugar a dudas, compartir ese amor con los demás? La humildad. ¿Cómo podemos ser humildes en situaciones donde es difícil? ¿Cómo aprendemos nosotros a correlacionarnos con aquellas personas que quizás no son tan afables y tan amables con nosotros? El Señor nos insta y nos motiva a que nos dio ejemplo para que nosotros podamos de la misma forma hacerlo. Y si en algún momento sentimos que no podemos más, sentimos que esa carga nos cuesta muchísimo, vayamos al Dios de Israel, que está esperándonos para llevar nuestra carga y que podamos estar en Él 100% y depositar el control de nuestra vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi apreciado y mi querido hermano, más cerca de Cristo.